tal? Buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con ustedes y dando esta plática que a mí me gusta mucho porque básicamente lo que trato de mostrar acá es base de los problemas que tenemos todos los días al estar haciendo endodoncia en casos complicados. Es decir, no el caso típico donde abrimos la cámara pulpar y los conductos están a simple vista, sino aquellos donde no solamente cuesta trabajo encontrarlos, sino la negociación hacia el ápice y una vez que hemos negociado el ensanchado pudiera no ser tan complejo, pero sí la localización y la negociación. Y obviamente vamos a ver algunos tips clínicos para manejar curvaturas extremas. Eh, entonces vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara para que salga mejor la transmisión y la vuelvo a prender cerca del final. Este caso lo recuerdo siempre porque ya había sido tocado por dos endodoncistas que habían buscado los conductos y simplemente no pudieron, no se lograron encontrar. Entonces, la situación acá es que si seguimos buscando sin tener una guía, por ejemplo, de una tomografía, es difícil tratar de ver si el conducto realmente está ahí o no. Y para mí, esta es de las cosas más frustrantes. Cuando no sabemos si seguir avanzando en una cámara pulpar o detenernos o meternos a la raíz o irnos más profundo, sobre todo si estamos perforando una restauración, es fácil desorientarse. Y eso pasa también en premolares maxilares. Entonces, ustedes saben por estudios que el hecho de que no se vea un conducto en una radiografía no significa que no está presente, pero donde sí cambia es cuando no podemos verlos claramente en una tomografía, en realidad es bastante difícil encontrarlos, sin que haya reglas al 100%. Pero estos, por ejemplo, sí están bastante cerrados, aunque se alcanzan a ver ya un poquito más abajo dentro de las raíces. Entonces, obviamente la magnificación es importantísima para este tipo de casos complicados, pero si además podemos contar con una tomografía, entonces ya tenemos un mapa a través del cual podemos entonces empezar a usar, por ejemplo, puntas ultrasónicas e irnos metiendo cada vez más profundo, sabiendo hasta dónde podemos llegar. Entonces, la primera punta que utilizo mucho, inclusive dando clase con alumnos de pregrado, es la CT4. En el momento que empiezan a no ver, y esto sucede más en premolares, donde el cuello clínico se hace muy delgado, la cámara pulpar pudiera verse todavía en la radiografía, sin embargo, ahí es muy fácil desviarse y cometer una perforación. Entonces, yo prefiero que cambien a una punta de ultrasonido y generalmente el comentario siempre es, es que ahora sí puedo ver muy bien. Entonces, vamos a ver cómo ir negociando con estas y vamos a ver qué trucos podemos usar con limas manuales o en combinación con instrumentos mecanizados para tratar de negociar conductos que pudieran estar abiertos, por ejemplo, hasta la mitad de la raíz, pero que después se obliteran. Entonces, eh, un primer tip clínico que quisiera darles, que ayuda muchísimo, es no trabajen sobre dentina oscura, se van a desorientar, no tenemos las guías que generalmente tenemos, y si podemos usar hipoclorito, EDTA y después usar un ácido, por ejemplo, ácido fosfórico, unos cuantos segundos, generalmente cambia muchísimo la percepción y nos empieza a marcar lo que queremos ver, que son zonas de diferente color. Aquí la clave es buscar zonas de diferente color. Esa es una. Y la segunda es no cortar dentina que parezca esmalte. O sea, y seguramente ya la han visto, cuando estamos usando una fresa de alta velocidad y vemos dentina muy blanca, como si fuera esmalte, muy tersa inclusive, eso generalmente ya nos desvió de la cámara pulpar. Entonces, la cámara pulpar tiene que tener un color diferente y estarnos imaginando las esquinas de la cámara pulpar como los sitios donde estuvieron los conductos alguna vez y ojalá los podamos ver ahí. Entonces vean cómo acá ya cambiaron los colores de lo gris negro que estaba al principio, esto ya se ve diferente y el utilizar el ácido y empezar a cambiar magnificación nos empieza a mostrar los sitios donde originalmente estuvieron los conductos. Si no podemos entrar, por lo menos ya sabemos que si no nos desviamos de ese camino, de ese caminito, va a ser más fácil poder localizar el conducto. Y algo muy importante es que los libros siguen hablando, eh,
esto es 2014, sin embargo, en 2018, 2019, los libros siguen hablando de buscar el MB2 en una línea imaginaria del conducto palatino hacia el conducto mesiobucal 1. Y eso en realidad es muy poco probable, muy poco probable. Yo no conozco estudios estadísticos para ver cuándo está ahí, pero la mayoría de los estudios que han usado tomografía o micro CT muestran el conducto MB2 más mesial de donde está el MB1. Y este estudio que se publicó en el Journal Australiano me gustó, porque primero hacen una diferencia entre hombres y mujeres, pero en ambos sexos el conducto MB2 está de la línea imaginaria del MB1 al palatino ligeramente hacia mesial. En los hombres un poco más, en los hombres un poco más. Sin embargo, es prácticamente igual y nos vamos a dirigir entonces del MB1, de la línea imaginaria MB1 palatino, hacia mesial. Y más o menos esto será unos 2 milímetros. Y el estudio aparte me gustó porque esto se basó en tomografías, que es la vista que tenemos nosotros cuando estamos trabajando clínicamente. No es un micro CT donde vemos todo en grande, es una vista tomográfica donde pudiéramos tener o no la claridad de ver a los conductos. Entonces, seguramente ustedes hacen muchísimo retratamiento. Haciendo retratamientos, esta es la clave. Eh, Aquí se utilizó una fresa de alta velocidad en el piso, que es algo que para mí debe estar prohibido, porque vamos a eliminar dentina que no debería ser eliminada. Pero además, si se fijan, la línea imaginaria MB1 palatino sería así, y vean qué tan hacia mesial está el MB2. Y generalmente esto cuando se infecta, si observamos bien, además de los cambios de color, pues se ve el tejido infectado, una mezcla entre café con negro, y eso también nos indica que ahí tiene que haber tejido. Una vez que el hipoclorito ha funcionado, también nos aparece una línea guía. Esta línea siempre va a unir los conductos y siempre va del MB1 hacia el MB2. Si dejan que funcione el hipoclorito en el piso, nos va a eliminar tejido orgánico y nos va a marcar esas líneas. Y aquí hay un pequeño istmo entre los dos, pero esto es una vez que se lograron encontrar todos los conductos, se limpian, se desinfectan y finalmente pues se sellan, se obturan. Aquí fue el acceso a través de una corona, pero nuevamente vean cómo tenemos todas estas líneas, solo que de inicio no están. Entonces, otra vez, el piso de la cámara pulpar de un color diferente a las paredes. Eso es muy importante y no irnos más allá o extendernos más allá de donde esté ese cambio de color. Y una vez que el hipoclorito ha funcionado, entonces las líneas guía. Y estas van a estar juntando o uniendo los conductos siempre. Y aquí es donde queremos cortar con puntas de ultrasonido. A este nivel, a mí la que me gusta es la CT4 con diamante, CT4 con diamante o CT4S. ¿Por qué? Porque dura mucho, no se rompe y hay que usarla como si fuera un pincel, o sea, aplicar muy poca presión para que entonces la punta pueda cortar efectivamente la dentina. La otra situación es que generalmente aquí se observa una mancha blanca opaca, como si fuera gis. Esto generalmente también nos indica que en esa zona están los conductos. Entonces, dentina brillosa como esmalte no se toca. Pero dentina opaca, gris, combinada sobre todo con cambios de color negro, ahí es donde vamos a buscar los conductos. Y luego si podemos colocar suero en el piso y succionamos el exceso de suero, esto nos agranda todavía más el piso de la cámara pulpar. Esto ayuda muy bien porque nos va a tener una visión diferente, no solamente de las paredes donde pudiéramos estar dejando un conducto, sino, si observan acá, ahora podemos ver la cámara pulpar mucho más en grande y las uniones con tejido entre los conductos. Uniones con tejido entre los conductos. Generalmente, sobre todo si tenemos la información de una tomografía y ya estamos en el sitio basados en las medidas y no hemos localizado el conducto, pues hay que buscar las paredes, hay que revisar en las paredes. Es muy común que nos pasemos de largo y andamos buscando en el piso cuando el conducto se quedó en la pared. Entonces, mantener esas medidas es muy importante. Este caso me gustó mucho porque también ya se había hecho un intento, se ve totalmente mineralizado, hay lesiones periapicales y hay dolor, y esto es lo que queremos hacer con una tomografía. Queremos alinear los ejes
a lo largo de cada una de las raíces. Estas líneas azules se pueden ir moviendo y entonces no las queremos con el eje longitudinal del diente, las queremos con el eje longitudinal de la raíz y podemos tomar una primera medida en cervical, después irnos hacia apical y de esa manera ir corriendo a lo largo de todo el diente. Esto es importantísimo cuando estamos calculando y estamos viendo dónde es que puedan aparecer los conductos. En este caso en particular, que era un paciente americano que había ido a Puebla para visitar familiares, aquí se ven los conductos, no solamente los tres principales, sino viendo esta imagen, sabemos que tenemos que encontrar un MB2 que además va a tener un istmo bastante largo comparado con el MB1. Pero si ya los vimos, en la tomografía generalmente debe ser o deben ser negociables. Y entonces, lo que yo recomiendo siempre es irnos por el más fácil. Y a partir de que ya encontramos uno de ellos, que pudiera ser el palatino, entonces tomar medidas hacia el disto bucal, del disto bucal hacia el MB1 y del MB1 hacia el MB2. Y estas medidas son muy exactas cuando se hacen en tomografía. En radiografía no lo son, pero en tomografía son medidas muy exactas. Entonces, aquí estamos otra vez en dentina oscura. No conviene trabajar acá, ni conviene empezar a cortar. Y usamos un poquito de ácido. Y ahora vean cómo ya empiezo a ver nuevamente los puntos donde están los cambios de color. Y nos vamos a quedar dentro de la zona de color diferente. Pero en este caso específico, se encontró el disto bucal y de ahí se midió hacia el palatino y de ahí se midió hacia el MB1. Y ya que se instrumentaron, por lo menos en un inicio estos tres, podemos medir hacia el MB2. Y entonces, si el acceso es muy pequeño, esto lo podemos hacer en la parte de arriba de la corona. Si el acceso es más grande, estas limas que se doblan a las medidas que vimos en la tomografía, podemos colocarlas en el piso. Esto es algo que William Nudera de Illinois, de Chicago, empezó a mostrarle a la gente cómo doblar estas limas, medirlas, y a mí personalmente me funciona muy bien y es algo que le enseño mucho a mis alumnos y que sí les está gustando también bastante. Entonces, ya apareció el disto bucal, ya apareció el palatino y aquí está el MB1 y MB2 justo donde estaban las medidas y podemos entonces ya limpiar los conductos de manera adecuada. ¿Bien? Ahora, es muy fácil cuando perforamos una restauración perder la orientación. Entonces, aquí estaba yo buscando un conducto originalmente. Ya que tenemos el acceso hecho, uno dice, caray, ¿cómo podía andar yo tan perdido? Pero la realidad es que cuando acabamos de entrar, es muy fácil, si no tenemos medidas reales, perder la orientación. Y seguro que a todos nos ha pasado, inclusive desviarnos, y después cuando encontramos el conducto decimos, caray, pues andaba yo perdidísimo. Entonces, es muy bueno de esta manera ir midiendo así e irnos orientando. Este es el caso cuando ya terminamos. MB1 y MB2 se unieron y el paciente estaba asintomático. Y si se fijan, la otra cosa que nos fijamos mucho cuando, sobre todo cuando revisamos alumnos, es que no se dañe el piso. Si el piso está originalmente con una curvita, digamos, que no se vea plano al final, porque eso quiere decir que se utilizaron fresas de alta velocidad y eso está eliminando dentina, que es fundamental para que el diente no se fracture después. Aquí hay otra medida, aquí se ve la lima doblada del MB1 hacia el MB2 y ahí es donde estaba. ¿Qué tengo en el MB1? Si ya lo encontré, le puedo meter un abridor de orificio y le puedo poner un poquito de hidróxido de calcio para que no se me contamine con el resto de la dentina que estamos cortando por los lados. No va a afectar en nada y de esa manera podemos mantener esto limpio y aquí está ya el conducto MB2. Y este caso me gusta mucho y lo manejo también mucho en una plática de dolor que tengo porque fue un caso de un diagnóstico bastante complicado. Los dientes no respondían muy bien a las pruebas y sin embargo la tomografía fue muy clara en cuanto a la lesión preapical. Lo que quiero que vean acá es cómo con esta angulación vemos patología en la raíz palatina, pero esta no me está sirviendo para ver los ángulos en la raíz mesiobucal ni para ver si hay o no hay conductos. ¿Ven? Entonces, por eso es que después necesitamos empezar a angular de manera diferente para tener la información que queremos en todos los campos. En todos los campos. Aquí está la palatina y aquí vamos a empezar a ver las otras raíces. Ahora, esto ya está mejor angulado. Ya está mejor angulado y entonces sí puedo ver primero en cervical y sí, aparentemente ahí están los conductos.
Ahí está la lesión hipodensa que estábamos viendo en la raíz palatina, y esta vista para mí es fundamental. Ahora, aquí el más complicado va a ser el palatino. El palatino lo veo, el mesio bucal lo veo, el palatino no lo veo. Perdón, el disto bucal. Entonces, este disto bucal, y en la realidad fue así, fue el más complejo de encontrar. Entonces, vámonos sobre el primero que aparezca. Este video no es muy bueno porque estaba usando yo unas caretas dobles cuando empecé a trabajar en la pandemia. Eh, Apareció el MB1, apareció el palatino y el disto bucal simplemente no aparecía. Entonces, vamos a doblar la lima, como vimos. ¿Ven? Ya tenemos la referencia del MB1, ahora me quiero inclinar hacia el MB2 y del MB1 hacia el disto bucal. ¿Ven? Hacia el disto bucal. En este caso no utilizando mucho aumento. Ahí está MB1, MB2, hidróxido de calcio en el palatino y eventualmente el disto bucal exactamente donde marcaba la punta de la lima. Entonces, ya lo podemos localizar. Y vean cómo la gran ventaja de trabajar con magnificación. Este es el acceso del caso que acabamos de ver, y a través de este acceso pudimos ver perfectamente todos los conductos que además estaban mineralizados. Entonces, a mí estos accesos invasivos, poco invasivos, me gustan cuando los hago a través de una restauración nueva, que acaba de pagar el paciente, que es costosa, entonces vale muchísimo la pena y esto le gusta muchísimo a los referidores. Entonces, aún así se puede trabajar bien, se ve lo que tenemos que ver y prácticamente no destruimos la restauración. Pero si las restauraciones son viejas o están filtradas con bacterias, entonces quítenlas. No tiene caso que traten de trabajar mínimamente invasivo a través de una resina contaminada, a través de una amalgama que puede tener fracturas en la dentina abajo de la amalgama, o una corona que está totalmente filtrada y que ya no sella. Entonces, esas restauraciones para mí se tienen que quitar completas. Y finalmente, eh, cuando sabemos que hay otro conducto y no está en el piso, búsquenlo dentro de uno de los principales. Por ejemplo, en este caso es un segundo molar con raíces fusionadas y el conducto, este es el palatino, y aquí hay otro conducto dentro del agujero palatino. Esto es algo que ocurre muchísimo. Si empiezan a buscar conductos dentro de los que ya instrumentaron, van a ver cómo cada vez encuentran más. Entonces, con magnificación, esto con lupas a mí me cuesta muchísimo trabajo. Necesito aquí la luz directa del microscopio. Con lupas inclusive 3.5, podemos, 3.5X, podemos ver bien el piso, pero ya no podemos ver dentro de los conductos. Entonces, este tipo de casos sí requiere ya de mayor magnificación. Igual que estos, porque estas raíces son muy delgadas, las conocemos por micro CT, son raíces muy delgaditas, una cámara pulpar muy delgada. Eh, este diente, si va a ser pilar de algún tipo de puente, pues no podemos quitarle mucha dentina porque sinceramente no va a resistir o no va a tener mucha resistencia a la fractura. Entonces, aquí el acceso tiene que bajar más o menos a este nivel y hasta ahí tenemos que ver. Este es el conducto lingual. Y aquí estamos viendo, después de meter un pequeño instrumento, dónde estaría el conducto bucal. Y para esto utilizamos puntas de ultrasonido todavía más delgadas. Entonces, podemos jugar con y sin, a mayor aumento y luego irnos al menor aumento. Este es poco aumento, pero permite muy bien meter luz profundo, nos deja ver el resto del diente para tener una muy buena perspectiva de que nos queremos quedar centrados en el premolar. Y de esa manera, esto me hubiera gustado dejarlo un poco más delgado, pero el referidor pidió un espacio para poste. Entonces, eh, aún así pudimos trabajar acá, ver perfectamente hasta aquí abajo y poder negociar ambos conductos. Entonces, la anatomía en estos premolares es extremadamente complicada. De verdad que hay veces que dan ganas de referirlo con otro endodoncista, sobre todo si los casos están infectados, pero estos serían casos que yo sí recomendaría escanear, porque entonces tenemos una información mucho más válida de toda la anatomía que tenemos ahí, comparada con la imaginación que podemos tener cuando solamente tenemos la radiografía. O sea, todos aprendimos que raíces gruesas generalmente son más de dos conductos en este tipo de premolares, pero la tomografía nos va a decir exactamente cuántos y en dónde están.
En este caso yo no usé tomografía, entonces batallé muchísimo para estar cortando dentina y tratando de encajar instrumentos para tomar los conductos. Generalmente cuando ya eliminamos un par de milímetros y todavía no podemos encontrar conductos, entonces podemos bajar un poquitito más con esta punta y empezar. A mí me gusta mucho usar instrumentos rotatorios para localizar conductos. Es algo que me ayuda mucho. Me siento mucho más hábil cuando empujo un abridor de orificio para localizar un conducto que utilizando limas 8 o limas 10. Porque si hay conducto ahí, este abridor se va a encajar, solo la puntita. Y me gusta uno que no se me rompa. Este es un K3XF, abridor de orificio 2508. Y entonces la punta del instrumento entra 1 o 2 milímetros nada más, no lo quiero empujar más, pero ya me permite después empezar a meter instrumentos manuales. Y simplemente el hecho de haber abierto aquí ya va a ser mucho más sencillo que después las limas se puedan ir deslizando dentro del sistema de conductos. Y si se fijan en este piso, esta parte de acá todavía tiene que ser explorada, porque cuando hay cambios de color hay que explorar. O sea, si aquí se encaja otro abridor, entonces pudiera haber un MB3. Pero de esa manera podemos ir combinando ya instrumentos, igual que acá, punta de ultrasonido, la CT4, o una UTS que vamos a ver ahorita, y meterla un poco más profundo donde sigamos viendo el término de las líneas. Esta es otra que me gusta, no solo para quitar dentina alrededor de un instrumento fracturado, sino cuando tenemos que irnos un poquito más profundos y la CT4 pudiera ya empezar a cortar dentina que no queremos cortar. Entonces esta UT4S tiene diamante y es muy finita. Cuando se llega a romper, se llega a romper la punta y podemos seguir cortando con ella. Entonces, puntas que nos permitan tal vez bajar ya 1 o 2 milímetros dentro de los conductos, siempre y cuando podamos ver dónde estamos cortando. Y lo que sigue es un análisis. El de arriba ya lo hicimos. Todo esto sabíamos desde el principio que iba a estar calcificado, pero ahora vamos a empezar a hacer un análisis de qué tan abiertos se ven los conductos, si pudieran o no unirse y luego todas las curvaturas que pudiéramos tener. Y mentalmente, y sobre todo si aquí hay alumnos que están iniciando un posgrado, mientras, mientras mejor trabajen aquí arriba, en el tercio coronal o tercio cervical, más fácil va a ser negociar el tercio apical. Entonces, aquí arriba para mí es fundamental. Ya comentaba yo ahorita que me gusta meter abridores lo más rápido que puedo para localizar los conductos. Pero cuando ya pude meter una lima 8 o 10, aunque sea unos 2 o 3 milímetros, regreso a un abridor y trato de quitar un poquito más de dentina. Eso facilita muchísimo cómo los instrumentos se puedan ir deslizando. Y sin exagerar en cuanto a la eliminación de dentina aquí arriba, eso va a permitir que sus instrumentos se muevan a nivel apical mucho más libres y que puedan dar esas curvitas finas en el tercio apical. Entonces, no queremos desgastar de más, pero sí queremos rápidamente abrir el tercio cervical. Un caso como este, no quisiera yo pensar en meter limas 8 y tratar de irme con la lima 8 o la 6 hasta longitud de trabajo. En realidad, lo primero que hago es eliminar dentina aquí arriba con abridores. Y puedo ir haciendo una combinación de abridores y limas manuales. Y cuando parezca que la raíz se engruesa, sí puede ser hipercementosis, pero la otra situación es que muchos de estos conductos tienen una curva en apical hacia bucal o hacia lingual. Entonces, esto para mí sería el foramen. Y así me lo quiero imaginar. Entonces, aquí ya eliminamos tercio coronal o tercio cervical con abridores y empezamos a hacer una combinación de limas pequeñas hasta que eventualmente los conductos sean negociados a nivel apical. Ven, aquí está, esta curvatura es en más de un plano, más de dos planos. Esto es como una J. Entonces, eh, hay que hacer este balance, quitar dentina aquí arriba y lima 6. Quitar dentina un poquito más, lima 8. Quitar un poquito más de dentina más profundo, lima 10. Y luego lima 15 totalmente suelta y finalmente los rotatorios deben de seguir ese caminito. Entonces aquí se colocó un poste. Vean cómo tratamos de preservar lo mejor posible esta dentina a nivel cervical, pero esto permitió el hacer esta curvatura en forma de J a nivel apical, que pues son bastante complejas. Entonces, una lima de exploración, si la 8 se va muy sencillo, pues adelante. Si no está entrando fácilmente, hay que quitar dentina arriba. Este es otro abridor
Ese es de Traverse. A mí me gusta mucho. Es el mismo tamaño, 2508. Entonces, esto es lo único que quiero hacer. Quitar 1 o 2 milímetros y recargarme en la pared que está lejos de la curva. Lo mismo en el otro conducto mesial y lo mismo en los distales. Entonces, entramos muy poco, nos recargamos. Aquí tenemos una mezcla de un lubricante a base de DTA con hipoclorito de sodio. Hay que mantener esto húmedo. Y después de esta apertura, regresamos con limas pequeñas y empezamos a avanzar un poco más. Ahora, aquí van a ver que cuando meta la lima 8, me quedé atorado a media raíz y ya lo estaba yo, eh, digamos que pensé que eso iba a suceder porque no veo claramente el conducto y estas son curvaturas en varios planos. Entonces, después del abridor, la lima 8 se mete más o menos, que será unos 12, 13 milímetros y no avanza más. Eso sucede mucho y sucede mucho también en el MB2. Cuando una lima acá no avance, si ya quitaron dentina en cervical, sin sacar la lima, denle 2 vueltas en contra de las manecillas y sáquenla. Y después metan la lima 10, 2 vueltas en contra de las manecillas y sáquenla, 15, 2 vueltas y sáquenla. Y eso va a hacer que estas limas eliminen un poquito de dentina y de tejido aquí arriba para que la punta sea liberada y pueda después avanzar un poquito más hacia el tercio apical. Entonces, lima que no avanza, hay que irnos en contra de las manecillas para jalarlas. ¿Sí? Y aquí vamos. Esta lima no va más allá con el movimiento de vaivén, entonces simplemente 2 vueltas en contra de las manecillas y se saca. ¿Ok? Ahora, ahí viene la 10. La 10 no avanza más que esto. Entonces, ahí hasta ahí. 2 vueltas en contra de las manecillas y se saca. Eh, Siempre me preguntan si no es factible tapar el conducto o romper la lima, y la verdad es que no. La verdad es que no, porque lo que se está haciendo es el movimiento de corte de fuerzas balanceadas. Entonces ese movimiento tiende a desplazar dentina en sentido coronario, no en sentido apical. Y romperla es difícil, porque le estamos dando 2 vueltas completas. ¿Ven? Aquí está la lima 15, suavecito, 2 vueltas y para afuera. Y con lo que ya eliminamos, si quieren volver a utilizar un poquito el abridor, se puede hacer, pero vean cómo con lo que ya eliminamos, ahora la lima 8 empieza a avanzar. Y si esta no avanza y va a cruzar el sitio donde estaba atorada y se va hasta el tercio apical. Cuando ya sentimos que estamos por ahí de 19, 20 milímetros, entonces me gusta poner el localizador de ápice para tomar mi longitud de trabajo. Entonces, esta raíz distal fue negociada de esta manera. Yo sé que esto estaba mucho más curvo de lo que se ve aquí y los otros dos conductos también fueron más o menos complicados de negociar. Esa es una manera. La otra manera que pudiera ser un poquito más riesgosa, entonces hay que usar instrumentos que no se puedan romper. Y por eso me gusta Traverse. Traverse es un instrumento que es verdaderamente difícil de romper. Está diseñado para abrir este llamado glide path en inglés, ¿no? Una vía abierta. Entonces, la segunda manera, y así lo vamos a hacer en esta raíz que está muy larga y también bastante curva, podemos meter una lima 10 o 15 con poca presión, simplemente hasta donde lleguen y no forzarla. Entonces se saca la lima y se mide. Por ejemplo, esta mediría 16 milímetros. Y ahora vamos a poner un instrumento mecanizado 1 milímetro menos. Si esto bajó a 16, esto lo vamos a bajar a 15. Y con poca presión apical entramos y salimos, con bastante lubricación. Esto logró lo mismo que logran los instrumentos cuando vamos en contra de las manecillas, solo que es más fácil. Eh, a mucha gente se le hace un poco más riesgoso. La verdad es que funciona muy bien y básicamente la idea es eliminar dentina aquí, arriba, para que el instrumento pueda después desplazarse a nivel apical. Y funciona de maravilla, de verdad que funciona de maravilla. Aquí está una vez que hemos terminado el caso. En este caso no hubo MB2, no hubo MB2. Y esto se lo vi a la doctora Bernice Coe. El video es de ella, de California. Eh, Ella usa mucho este tipo de curvitas que todos debemos hacer siempre que ponemos un instrumento en un conducto, pero ella usa mucho curvaturas o más bien giros a favor de las manecillas, como utilizando un tornillo, sobre todo con limas pequeñas como la 6, cuando ya eliminó dentina arriba y aún así
el instrumento no llega hasta el tercio apical. Entonces, cuando se hace así, estos son los dedos de Berenice, Co, la lima tiende a encontrar, y es algo que me empezó a funcionar muy bien, tiende a encontrar el caminito. Y una vez que llega a longitud de trabajo, podemos empezar a hacer movimientos de tracción y eso permite generalmente que la lima no se rompa y que pueda salir adecuadamente del conducto. Entonces, este es el conducto mesiobucal del mismo caso. Acuérdense que en distal me fui en reversa, pero en el conducto MB1 la lima estaba corta más o menos 1,5 milímetros. Entonces ahí sí, ya lo he hecho varias veces, lo hago mucho, eh, damos los giros a favor de las manecillas, a favor, y lo que van a sentir es que el instrumento tiende a avanzar. Y cuando lleguen a la longitud de trabajo, háganle un poquito de movimientos de vaivén y luego saquen la lima. O pueden tomar un instrumento como el M4, que vamos a ver ahorita, que es una pieza de mano, y sacar la lima con el M4. ¿Ven? Entonces, este es el caso que vimos. El distobucal requirió de una técnica y para negociar hasta longitud de trabajo, el MB requirió de giros a favor de las manecillas. Hay instrumentos para glidepad que también pudieran meterse ahí. Sin embargo, sí es riesgoso porque si no está abierto y se atora la punta, el instrumento se va a fracturar, muy probablemente. ¿Bien? Y una situación que se enseñó durante mucho tiempo es que los localizadores de ápice eran más exactos si podíamos extruir el instrumento tantito, 1/2 milímetro, para que el localizador nos marcara pasado y después irnos en reversa, o sea, volver a jalar la lima dentro del conducto para que el localizador nos mostrara que estábamos adentro. Eh, hemos hecho estudios, varios, aquí trabajamos muchos años con la iniciativa del posgrado de Cataluña en España y toda su gente, y la verdad es que sí, en estos años, pues sí era supuestamente mejor pasar un poco un instrumento y después regresarse. Y, por ejemplo, cuando salió el Mini Apex, el Root ZX en su propaganda habla de hacerlo así. Sin embargo, hay estos localizadores, como el Apex ID, ya hay varios estudios que han demostrado que aparentemente son igual de exactos si se pasan y se regresan que si se detienen, por ejemplo, en punto 5. Y los estudios a mí me gustaron porque fueron hechos con micro CT, que es muy exacto, o sea, ahí sí se puede ver sin destruir el diente exactamente dónde está el foramen. Entonces, número uno, en conductos calcificados, donde no podemos pasar, porque ves que no podemos pasar, este localizador de ápice fue bastante efectivo, el Apex ID. Pero, como les mencioné, en este otro estudio de los italianos, también vieron que cuando se detenían en punto 5, tenían una medida también muy exacta. Y como les decía, viendo un micro CT, esto tiende a ser mucho mejor que tratando de desgastar las raíces después de una extracción. Entonces, ya hemos hecho varias pruebas así y la verdad es que sí, el localizador es muy estable. La clave es lograr que la pantalla se vaya moviendo muy lento, que la pantalla se vaya moviendo muy lento. Si no se está moviendo lento, hay que usar un instrumento que sea un poquito de mayor tamaño para que vaya contactando las paredes. Y si batallamos muchísimo para llegar con un instrumento a longitud de trabajo, personalmente no me gusta sacarlo. Esta es la pieza de mano M4, entonces me gusta tomar la lima dentro del conducto, no así, no ponerla en el contraángulo y empezar a avanzar, porque esto generalmente dobla la lima y por lo menos en mis manos no funciona hacerme llegar a longitud de trabajo. Preferimos así, bajar con las manos, por eso somos endodoncistas, tenemos que tener este tacto para ir buscando las curvaturas a nivel apical y luego, si la lima está muy apretada, se pone el M4, se pisa el pedal y después de un par de segundos empieza a haber un movimiento muy ligero de tracción y empuje. Y esto en cuestión de segundos eh, tiene la lima suelta y cuando ya está suelta se saca. Y después con la mano volvemos a meter el siguiente instrumento. Entonces, generalmente, para casos muy complejos de conductos muy apretados, donde me da mucho miedo sacar la lima y no poder regresar a longitud de trabajo, tratamos de hacerlo con el M4, funciona mucho mejor y
Cuando tenemos una lima 15 totalmente suelta, sabemos que ahora sí los instrumentos mecanizados van a seguir este caminito hecho por la lima 15 sin problema. He visto a algunas personas que lo hacen con la lima 10 y les funciona también. Es decir, aflojan muchísimo la lima 10 y ya después empiezan a meter instrumentos tipo glide path. Eso también funciona. Y ahora lo que queremos es mantener la longitud de trabajo y también no empezar a contactar paredes que no queremos contactar. Obviamente la instrumentación tiene que ser con muchísima irrigación. Esto se metió en seco solo para mostrar cómo cuando el instrumento tiene demasiada conicidad, número uno, va a evitar que podamos dar curvaturas abruptas a nivel apical y número dos, va a contactar paredes que no queremos contactar. Entonces, para mí es muy claro, si queremos dar curvaturas en apical, hay que bajar la conicidad de los instrumentos. O sea, hay que usar instrumentos que no tengan mucha conicidad. Y para mí los 0.4 son ideales. Entonces podemos usar algo 0.6 más arriba, pero a nivel apical, personalmente pienso que es mucho más fácil dar una curvatura con un 0.4 que con un 0.6. Y lo que queremos es que los instrumentos tengan lo que se conoce como chip space. Chip space es el espacio que hay entre el instrumento y la pared de la dentina. ¿Ok? Entonces, si esto es 40 y 35, para mí no están delgados, están bien preparados en apical y no sobredesgastados a nivel coronario. Entonces, lo que queremos es que cuando el caso eh, sea restaurado y tenga protección cuspidia, pues el diente no se fracture a nivel cervical, que eso generalmente sí es culpa del endodoncista. Entonces, conicidad de 0.6 arriba, 0.4 abajo, del tercio medio hacia abajo es a lo que a mí me gusta. Y traten de leer al doctor Elayuti. Él está en Alemania, ha pasado toda su vida estudiando localizadores de ápices, estudios de pronóstico, dependiendo de la longitud y el diámetro de la obturación, etcétera. Pero este término de laceración apical es importante porque por anatomía, cuando estudiábamos las raíces por desgaste, generalmente no nos dábamos cuenta, déjenme regresar un segundo, eh, del posible riesgo de tener una laceración apical. La laceración apical ocurre cuando el conducto sale de manera lateral en la raíz y lo queremos sobreensanchar. De repente llevarlo a instrumentos 40, 45, 50, basados en estudios de promedio de diámetros, y entonces no se lacera arriba, se lacera abajo. Y esto es también no benéfico. Entonces, eh, la guía que hagan los instrumentos pequeños es muy importante y es muy importante mantener esa longitud y ese diámetro, pero tener una muy buena idea de cuánto puede medir ese conducto y si sale del lado, pudiéramos empezar a tener una laceración apical. Y pienso que acá nuevamente, mientras más cónico el instrumento, mayor la posibilidad de que me transporte o que me lacere a nivel apical. Es algo que no queremos hacer. Entonces, a mí personalmente me gustan con poca conicidad abajo. Y este es un estudio que se hizo en la UNAM. Tuve el gran gusto de trabajar con ellos doctores y con José Luis Jácome antes de que falleciera, Iván y el doctor Méndez, que ahora está en Tijuana. Esto se instrumentó idealmente con dos sistemas diferentes. Uno fue TF Adaptive y el otro fue Way One. Ambos hicieron un buen trabajo, porque lo que queremos es esto, que los conductos queden redondos abajo. Pero en dobles curvaturas, nuevamente hay que intentar bajar esa conicidad. Si el conducto no es muy amplio, pues que se quede más o menos igual a nivel coronario. Y después, abajo, eh, podemos llegar a un diámetro 35, pero con poca conicidad. En este estudio estuvimos viendo permanencia de bacterias cuando unos conductos se instrumentaron a la 25 y otros de hecho se llevaron hasta la 60 con el sistema de Lightspeed. Esto está instrumentado a la 60 y esto está instrumentado hasta la 25. Eh, en realidad es raro, personalmente, que nos quedemos en una 25 a menos que estemos detectando que el conducto sale de lado. Porque como les mencionaba, cuando estos conductos salen de lado, no tenemos prácticamente espacio para preparar inclusive a nivel apical e irnos a mayores diámetros
pudieran terminar con una laceración apical. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y al mismo tiempo tratar de balancear cómo llevar la instrumentación hacia la zona de los sismos. Entonces, podemos recargarnos, sí, obviamente, hacia bucal y hacia lingual, pero también hay que recargarnos con instrumentos con poca conicidad hacia la zona de los sismos. Esto generalmente se queda con tejido y estamos muy preocupados por preparar a nivel apical cuando estas extensiones ovales, 2 o 3 milímetros arriba del foramen, pueden ser complejas y podemos terminar dejando tejido. Estos son de los cortes que hizo Rikuchi cuando hicimos el estudio juntos y esto idealmente hubiera sido muy bueno haberlo removido. Esto yo le llamaría fibrodentina, no es una dentina firme, es una fibrodentina que además fácilmente queda con bacterias. Esto quedó mucho más limpio. No se ve predentina, está redondeado el conducto y mucho mejor. ¿Bien? Ahora, dentro del tipo de los estudios que se están realizando, a mí estos me gustan mucho, del grupo de Alejandro Pérez Ron, Rikuchi, Siqueira, todos ellos, porque están haciendo una muy buena correlación entre micro-CT y ahora ya también una metodología de histobacteriología. Entonces, pienso que es una muy buena manera de ver un antes y después correlacionar y lo que están encontrando ellos es que paredes no tocadas siempre están más sucias. Hace años se enseñaba, y creo que muchos lo dijimos, que las paredes que no se tocaban con los instrumentos quedaban inclusive mucho más limpias a veces, porque el hipoclorito podía disolver todo lo que quedaba ahí y había veces en que las paredes tocadas quedaban con barro dentinario, si no usábamos, por ejemplo, EDTA. Sin embargo, eso pienso que ya no debe ser aceptado. Paredes no tocadas por instrumentos en estudios de correlación de este tipo quedan más sucias y quedan con más tejido. Entonces, eh, esta es la manera como me gusta trabajar. El aparato de ultrasonido y puntas de ultrasonido se me hacen fundamentales. Obviamente el localizador, el cual uso varias veces, varias veces. Si tengo curvaturas, estoy tocando y tocando y tocando mi lima con el localizador para ver que no me esté modificando la longitud de trabajo y sobre todo cuando hay riesgo de laceración apical y después un motor. ¿Y dónde tengo ventaja de usar un movimiento adaptativo? Cuando tengo dobles curvaturas. Los rotatorios está demostrado que tienden a limpiar mejor, los instrumentos reciprocantes son más seguros o se fracturan menos. Entonces, lo primero que hago, como ya mencioné, es liberar la parte de arriba, negociar hasta el nivel apical y después, ahora sí, me gusta muchísimo empezar a meter instrumentos delgados. Este puede ser un 1306, por ejemplo, y de una manera muy pasiva que el 1306 siga mi lima 10 o mi lima 15. Aquí la clave es que la presión nunca es hacia abajo, la presión siempre es lateral. Y si el instrumento no avanza, entonces lo jalamos, ¿ven? Pero con poca presión apical generalmente les va a ir muy bien no fracturando puntas de instrumentos. Este es un instrumento Traverse, a mí me gustan muchísimo, 1306, es color morado. Si no utilizamos estos, vamos a tener que ensanchar más con lima manual, pero personalmente yo pienso que la lima manual no debe utilizarse más allá de una lima 15. La 20 empieza a transportar, la 25 también. Entonces, con que abramos bien a un instrumento 10 con la tecnología que tenemos actualmente, podemos después seguir bien ese caminito que nos llevó la lima 10, ensanchar mucho más rápido y dañar mucho menos la porción apical. Y esta es una TF Adaptive. Hay que recordar que siendo instrumentos de corte triangular, son muy efectivos si los recargamos en la dentina. Entonces la clave con estos instrumentos es entrar, cortar y salir rápido. Entrar, cortar y salir. No quedarnos yendo y viniendo, porque eso empieza a aumentar la fatiga cíclica en los instrumentos. Y entre cada instrumento se irriga, obviamente, pero también es muy bueno mantener eso destapado. Entonces, con una lima 8 o una lima 10, llegar a longitud de trabajo y pasarnos un punto 5 con la lima 10, eso, como ustedes saben, no va a producir más dolor, no va a producir más agudizaciones, sí les va a producir menos problemas de que se tapen. Y si la lima 10 se mantiene tapada, todo este sistema de instrumentos van a seguir el camino de una manera muy adecuada. Entonces, yo aquí haría el cambio de la 15 por Traverse
un instrumento 13, por ejemplo, pero si no, hay que irnos hasta la 15. Y luego, ¿por qué una 20 manual ya no? Porque este primer instrumento en TF Adaptive es un 2004 y este es mi favorito. El 2004 lo uso muchísimo, no tiene ningún problema en seguir ya sea a través o un instrumento 15 y después de ahí simplemente es brincar 25, 35 y ya. ¿Ven? Pero con estos instrumentos no se hacen movimientos de picoteo, hay que hacer movimientos de entrada, eh, no hacer presión apical y la clave es que cuando sintamos que un instrumento ya no avanza, hay que recargarnos hacia la pared y salirnos. Y podemos estarnos recargando hacia la pared donde esté el istmo. O por ejemplo, del MB1 al MB2, podemos estarnos recargando del MB1 al MB2, no hacia la zona donde está la furca, y de esa manera estamos removiendo tejido sin sobredesgastar. Entonces la clave es avanzar muy lentamente y cuando ya no avanza, salirnos cepillando. Si ustedes entran y salen cepillando a los conductos, van a sufrir sus instrumentos menos fatiga cíclica. O sea, es mucho menos probable que el instrumento se atore o se fracture por fatiga cíclica alrededor de una curvatura. Y salir, en cuanto sintamos resistencia hay que salirse, pero hay que salirse cepillando. Entonces la cámara pulpar llena de hipoclorito, si el instrumento no avanza, se salen cepillando, regresan, si no avanza más, se salen cepillando. El cepilleo es el recargarse de estas paredes hasta que el instrumento verde, que es un 2004, llegue a longitud de trabajo. Y generalmente lo hacen y lo hace muy bien. Aquí se va a observar un poquito mejor el cepillado, ¿ven? Entonces es un entrar, salir y salirse cepillando. Aquí va otro conducto, ¿ven? Y si no llega, hay que sacarlo y limpiarle las estrías de corte. Instrumento que no avanza, tiene que sacarse. Limpiar estrías y regresar. Pero inclusive aquí se pueden dar cuenta lo flexible que es este instrumento 2004. ¿Ven? Y hablábamos del MB1 y MB2. Entonces, si sabemos que hay un istmo entre ambos, pueden recargarse un poquito del MB2 al MB1 y ayudarse a sacar tejido de ahí. Entonces, la pared donde menos nos estamos recargando es la pared hacia la furca. ¿Ven? Ahí se ve cómo se está recargando el instrumento hacia el MB1. Y de esta manera vamos ensanchando, digamos, corona apical, porque los instrumentos generalmente no se van hasta el tercio apical de inicio. Entonces vamos a usar el verde, 2004, el amarillo, que es 2506, y después el rojo, que es en conductos pequeños, es un 3504, que es otro instrumento que a mí me gusta mucho. El 25 siento que choca aquí arriba, da una sensación de atornillamiento, pero el primer 20 y el 35 no. Y entonces dan estas curvaturas y estas vueltas sin problema. Por eso mencionaba yo, no me gustan diámetros menores a 35. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que dicen que ahí es donde empezamos a elevar la tasa de éxito en los molares, cuando ya ensanchamos a nivel cervical y no evita que estas curvaturas se puedan dar. Entonces, un instrumento 35, pero es muy flexible. Ahí salió la punta negra de lo infectado que está a nivel apical. Regresa otra vez, aquí ya llegó a longitud de trabajo. ¿Ven? Y generalmente, si después se recargan un poquito, le van a dar un poco más de conicidad a su conducto. Si es una raíz pequeña y más o menos amplio, o digamos no tiene una doble curvatura, es mejor después del 3504, meter un 3506. Pero eso se los tiene que pedir la raíz, o sea, que sea más o menos recta, no una raíz delgadita de doble curvatura, porque esas prefiero dejarlas en 3504, ¿sí? Y eso depende completamente de la anatomía. Entonces, esa es la secuencia. Estas son las ventajas, aquí está Gambarini, estas son las ventajas de usar este tipo de cepillado. Generalmente es menos probable, tenemos mejor ensanchamiento a nivel coronario y es menos probable que el instrumento sufra esa fatiga cíclica. ¿Ven? Entonces, bien negociado hasta la 10 y después el resto del caso. Esto fue hasta 3504 en un premolar maxilar. Este caso fue muy complejo para negociar, hubo que ensanchar arriba bastante y batallar muchísimo con lima 6 y 8, pero vean cómo después una 3504 mantiene bien las curvaturas y la anatomía original
Y en 35 podemos estar metiendo, por ejemplo, un calibre 30 o 31 de una aguja de salida lateral prácticamente hasta longitud de trabajo. O usar algo como Endovac que nos permita lavar el tercio apical sin necesidad de seguir ensanchando arriba. Aquí jamás pude ajustar un cono. En esta doble curvatura terminé inyectando, de hecho, un cemento biocerámico y luego utilicé gutapercha en inyección como un pistón, pero la 2004 dio esa doble curvatura. La 2004. La 2506 no la quise dar alrededor de esa curvatura. Esa se usó nada más arriba. Y luego la 3504 hasta donde llegara. ¿Ven? Entonces pueden ir combinando de acuerdo al tipo de anatomía. Estas no son complejas. Es un molar en C, sí, pero no es complejo instrumentar estos. Y los diámetros aquí arriba, abajo, a mí me gustan 40, en este caso 40 en ambos, o 40 y 35. Y finalmente, este tipo de motores o este tipo de instrumentos, TF Adaptive funciona en un movimiento reciprocante y rotatorio al mismo tiempo. Sin embargo, si ustedes ya tienen, por ejemplo, un instrumento rotatorio, un motor rotatorio, pueden seguir usando este tipo de instrumentos y se usan a 500 revoluciones por minuto y usan el torque hasta arriba para que no se atore. Y generalmente lo que se ha visto con micro CT es que cuando se usó TF Adaptive o el mismo instrumento TF en movimiento continuo, fueron igual de efectivos. Entonces, a mí aquí cuando estoy dando clase en pregrado y el alumno está atorado y no puede meter o bajar hasta el tercio apical, inmediatamente saco mi 2004. Y como tienen otro tipo de motores, entonces lo pongo en movimiento continuo. Y la verdad es que no siento diferencia en qué tan fácil puedo yo bajar ese instrumento o no. Donde pudiera haber diferencia es cuando ya andamos en los 35, porque nuevamente el instrumento continuo reciprocante es más resistente a la fractura por fatiga cíclica. Pero estos 2004, este es 2508 porque es un ML. Los que tienen una sola línea es un SM. Ese es un 2004 y es extremadamente flexible. Entonces, si tienen otro motor, eso no significa que no se puede usar este sistema y en rotatorio se usa a 500 y entre 400 o el torque hasta arriba como nos gusta mucho a muchos de nosotros. Si después requirieran por infección o porque sienten que los instrumentos no trabajaron bien a nivel apical, entonces ya pueden usar un instrumento, por ejemplo, sin conicidad y simplemente preparar el tercio apical. Aquí estaba instrumentando mi amigo César Ramos y esto se hizo con Lightspeed. Y en este tipo no me gusta Lightspeed, por ejemplo, en una doble curvatura. Prefiero quedarme en un 3504. Pero si el conducto lo pide, porque no se está cortando bien a nivel apical, pueden después de 35 instrumentar todavía 40, a veces hasta 45, con algo que ya no corte arriba, pero que solamente corte a nivel apical. Entonces, esta es la idea, terminar con una preparación lo más redonda posible a nivel apical, pero ojo, no por eso tratar de dejar las redondas a nivel coronario. Ahí hay que respetar la anatomía que tiene el conducto. Esos son los tercios que quedan más limpios generalmente y es mucho más fácil. Y bueno, para terminar, quiero enseñarles este sistema que yo pienso entrará próximamente a México, Zenflex. Es un sistema parecido, por ejemplo, a lo que sería Vortex Blue de la casa de Supply. Entonces, son sistemas diferentes porque son rotatorios, pero donde siento que sí viene muy mejorada la tecnología es en el metal. Entonces pueden ir desde el tamaño 20, son conicidades 0,4, los amarillos, y 0,6, muy flexibles, se me hacen muy conservadores. Si ya han usado ustedes TF y K3, se los voy a decir, esto parece una combinación de los dos. Como que es un TF no tan agresivo, o Zenflex no es tan agresivo como TF y tal vez no tan lento como K3. Ven, es una muy buena combinación para aquellas personas. A mí me gusta instrumentar rápido, esa es la verdad, y TF me gusta mucho, pero este es un sistema un poquito más controlado y a partir del diámetro 35 está el metal más hacia su fase martensítica, lo cual les permite doblarlo y meterlo al sistema de conductos de esta manera. Y bien, con eso terminamos y con muchísimo gusto podemos contestar preguntas.